un rey. A ver, decíamos que durante la Revolución Francesa, en una primera etapa, los franceses tenían un rey, Luis XVI, ¿ya? Pero este luego se ha derrocado, entonces se fundó la Primera República Francesa, donde ahora pues habrán otros organismos que van a dirigir, u otras personas que van a gobernar a Francia. Y ya en la última etapa de la revolución, Napoleón Bonaparte se puso corona de emperador y fundó el primer imperio francés. Muy bien, ¿qué es lo que tenemos que recordar también? Que en la etapa monárquica hubieron varias asambleas que empujaron la revolución. Los estados generales, la Asamblea Nacional, la Asamblea Constituyente, la Asamblea Legislativa. ¿Ya? En la etapa republicana se dio el gobierno de la convención, del directorio y del consulado. Y ya finalmente, pues en la etapa imperial, el imperio de Napoleón Bonaparte. La pregunta, ¿qué es lo que nos exige? Identifiquemos estos sucesos como el juramento de la pelota, la toma de la Bastilla, lo ubiquemos en estos momentos de la revolución. Como puedes ver, hay 8 momentos, lo cual hace complicado el recordar, pues, identificar qué suceso corresponde a qué etapa de la revolución. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ya me están dando alternativas. A ver, correcto, Castro. Correcto, señorita Carla. Muy bien. Ángelo Rivera, González Chiara. Así es. Esa es la respuesta correcta. ¿Ya? A ver, todavía no lo digo porque los demás todavía están analizando la pregunta. A ver, nos ponen acá una analogía. Nos dicen, Asamblea Nacional, esta parte de acá, es a juramento de la pelota. Voy a colocar entonces que aquí se produjo el juramento de la pelota. Para los que se han olvidado, el juramento de la pelota o el juramento del frontón fue ese momento en que los representantes del tercer estamento, ya, burgueses mayormente, juraron darle a Francia una constitución, su primera constitución, y así dejar el absolutismo y hacer de Francia una monarquía constitucional. Eso ocurrió, como vemos, en los inicios de la Revolución Francesa, la Asamblea Nacional. Entonces, si esto ocurrió en este momento, pues tenemos que encontrar una relación correcta. ¿Ya? Ya varios me han dicho la respuesta correcta, ¿ya? Pero vamos poco a poco. Los demás todavía están analizando la pregunta, al parecer. A ver, siguiendo el orden cronológico, a ver, juramento de la pelota. En tiempo de la Asamblea Constituyente, ¿qué podemos destacar? Asamblea Constituyente, la decapitación del rey, no, eso ocurre después. Pero sí se produjo la toma de la Bastilla. Así que acá vamos a poner la toma de la Bastilla. ¿Ya? La toma de la Bastilla no se da en tiempo de los estados generales, sino de la Asamblea Constituyente. ¿Ya? La toma de la Bastilla fue ese momento en que los parisinos se levantaron y tomaron este castillo, la Bastilla, un 14 de julio de 1789. El día más importante de la revolución fue ese. Muy bien. Así es, Will Romero, correcto. Esa es la respuesta, esa es la clave. ¿Ya? Entonces la D no puede ser. ¿Ya? Sigamos a ver. Nos ponen acá ahora Asamblea Legislativa. Asamblea Legislativa. Por cierto, estos cuadritos que están acá lo encontré en una imagen de internet, ¿no? Que pues me evitó hacerlo, pero me di cuenta que ellos lo habían puesto un poquito mal. La Asamblea Legislativa estaba antes que la Asamblea Constituyente. ¿Ya? Entonces tuve que, pues, modificarlo, ¿no? Ven que hay cosas que podemos aprovechar de internet, muchos esquemitas, estos resúmenes muy bonitos, pero hay que chequearlos de que estén bien hechos, ¿no? No vaya a ser que por el apuro lo hayan hecho con errores y lo hayan subido, ¿no? Todos nos equivocamos, pues hay que, ¿no?, ver la corrección. Muy bien. La Asamblea Legislativa se da después de la Asamblea Constituyente. Aquí quiero colocar un suceso,
¿Ya? Y con eso ya llegamos a la respuesta. La batalla de Valmy. A ver, ¿qué fue esto? A ver, como ya para este momento los reyes de Francia, Luis XVI y María Antonieta, ya eran prácticamente prisioneros de la revolución, prisioneros, ya su poder se había caído. Los reyes vecinos temían de que esto pase en sus respectivos reinos. Así que dos reinos absolutistas, Austria y Prusia, trataron de invadir a Francia. Así que los franceses salieron ya a enfrentarlos hasta que finalmente los franceses ganan en la batalla de Valmy a esos invasores austro-prusianos. El himno nacional francés, la Marsellesa, trata justamente sobre la lucha de los franceses contra los invasores austro-prusianos, ¿no? De eso trata su himno nacional. Muy bien, entonces esto ocurrió en tiempos de la Asamblea Legislativa, así que la B es la respuesta porque contiene una asociación correcta. Las demás no corresponden. ¿Ya? Así es. Por ejemplo, la decapitación de Luis XVI y el gobierno del terror no corresponde ni a la Asamblea Constituyente ni al directorio, sino corresponde a la convención. Ahí está. Así es. Después de esta guerra es que encontraron culpable de alta traición a Luis XVI y le cortaron la cabeza. Y Robespierre asumió un gobierno radical conocido como el terror durante la convención. ¿Ya? Entonces lo ubicamos acá. Y así, muchachos, hagan el ejercicio después de identificar cada suceso de la Revolución Francesa en el momento que le corresponde. No vaya a ser que me pregunten así, ¿ya? Pues en qué momento ocurrió tal cosa, ¿ya? Muy bien. Por lo tanto, la respuesta que estamos dando es la B. Ahí está. Vayamos por la siguiente pregunta. A ver, la 2. Nos hablan que en la primera década del siglo XIX, Europa sufrió cambios políticos y territoriales. Sí, principio del siglo XIX. ¿Qué estaba pasando? Pues todavía estábamos durante la Revolución Francesa, pero ya entrábamos a la etapa imperial, ya que en 1804 Napoleón Bonaparte se coronó como emperador, ¿ya? Nació el Imperio Napoleónico. Y Napoleón, pues, lideró una serie de campañas militares que cambiaron, ¿ya? La política y el territorio europeo. Así es. Por ejemplo, a ver, acá mencionan una serie de cambios que vamos a colocar aquí. ¿Ya? En este mapa podemos apreciar esos cambios que nos están señalando. Dice la eliminación del Sacro Imperio Romano Germánico. SIRG le habíamos llamado así para, pues, acortar, ¿no? Así es. Es decir, en el centro de Europa existió un Sacro Imperio Romano Germánico que Napoleón Bonaparte eliminó y lo reemplazó por la Confederación del Rin, ¿ya? Que cayó bajo la dependencia del Imperio francés de Napoleón Bonaparte. Y así Napoleón comenzó a hacer modificaciones en el mapa político territorial de Europa. ¿Ya? También nos señalan que se creó el Gran Ducado de Varsovia. En efecto, Napoleón creó el Gran Ducado de Varsovia, lo que hoy llamamos Polonia. Y para eso tomó pues territorio del Imperio Ruso. ¿Ya? Muy bien. Entonces, este es el mapa que corresponde al Imperio Napoleónico cuando estaba pues en un gran momento. ¿Ya? Y esto debido a las victorias que Napoleón Bonaparte había logrado pues previamente. ¿Ya? Acá mencionamos que entre 1806 y 1807 el Imperio Napoleónico había derrotado a Austria y a Rusia, ¿ya? A dos ¿no? potencias en la batalla de Austerlitz, conocida como la batalla modelo o la batalla de los tres emperadores. Esta batalla es considerada pues la más genial de Napoleón Bonaparte, la que confirmó su capacidad como estratega militar.
derrotó luego en la batalla de Jena a Prusia, ¿ya? Hay sonido de la calle, disculpen. También firmó un tratado de paz con Rusia, el tratado de Tilsit, ¿ya? Entonces, mediante todo esto que sucedió, ¿no? En estos años, Napoleón pudo, pues, crear la Confederación del Rin, ¿ya? Disolviendo el CIRC, y pudo crear el Gran Ducado de Varsovia, ya que Rusia se lo permitió con el Tratado de Tilsit. Napoleón había vencido y podía hacer y deshacer en Europa, ¿ya? Esta es la Europa napoleónica, entonces, ¿ya? Muy bien, Francia creció territorialmente, como puedes ver en el mapa, pues Francia ya controló Holanda, Bélgica, territorios italianos. Muy bien, ya, ahí están. Entonces, ¿cuál es la respuesta en estas dos, muchachos? ¿Cuál es la respuesta? Todos estos cambios políticos en Europa fueron consecuencia de la caída de Napoleón. No. Las victorias de Napoleón, sí. ¿Victorias dónde? En el centro de Europa. Claro, Austerlitz, por ejemplo, se peleó en el Imperio Austriaco, ¿no? El centro de Europa. Así, pues, vamos a marcar por eso la B. ¿Ya? Besito, ahí está nuestra clave. Muy bien, muchachos. ¿Ya? Todo esto lo hemos ya, ¿no? Hablado, lo hemos conversado antes, ¿sí? Tal vez nos hemos olvidado algunos puntos, estamos pues recordándolos el día de hoy. ¿Ya? A ver, vamos a la pregunta 3. Nos hablan de una imagen. ¿Qué imagen? Esta. ¿Ya? Esta imagen. ¿Ya? Ahí está, estaba en nuestras diapositivas. Dice que esta imagen se contextualiza históricamente en la tercera década del siglo XIX. Tercera década. A ver, hasta 1810, primera década, hasta 1820, segunda, hasta 1830, tercera década. Así que la tercera década corresponde desde 1821 a 1830, ¿sí? Tercera década. Muy bien. ¿Qué está pasando en Europa y en América en esa década? Pues, a ver, acabo de decir 1821 y seguramente, pues, recordaste la independencia del Perú. Claro, en los años veintitantos, pues se está viviendo la etapa final del proceso de independencia de las naciones hispanoamericanas. ¿Ya? Entonces nos estamos independizando Perú, lo hará Bolivia, ¿sí? Justamente los que faltaban en América del Sur, ¿no? Ya otros lo habían hecho unos años antes. Muy bien, pero en ese momento en Europa ya había caído Napoleón Bonaparte. Sabemos que Napoleón cayó finalmente en la batalla de Waterloo en 1815 y todo lo que había sido la Revolución Francesa se había venido abajo. Los reyes más bien habían recuperado su poder. Se vivía por eso en estos años un periodo que hemos llamado la restauración del absolutismo. ¿Ya? Muy bien, entonces en esta caricatura aparecen reyes de Europa, ¿ya? Reyes de Europa, ¿ya? Ahí están, reyes de Europa, por acá, por ejemplo, este alto, acá me parece leer Francia, ¿ya? Este otro, me parece leer acá España, este otro Portugal, este, pues, no llego a leer nada, no hay una palabra, ¿ya? Pues, allá, ya, gracias por la respuesta, ahora lo chequeamos, a ver, correcto, muy bien, así es, Kevin, otro lado, ¿quiénes aparecen? Pues por acá en el sombrero dice Nicaragua, por allá, ¿qué más dice? Venezuela, el que está detrás, no llego a identificar qué dice o quién es. Pero detrás de Nicaragua, detrás de Venezuela, detrás de los países hispanoamericanos, ¿no? Como Perú también pudo haberse colocado tranquilamente ahí. ¿Quién se encuentra como nuestro defensor ahí?
Pues con los colores blanco, rojo y azul, Estados Unidos de América. ¿Sí? Ahí está Tío Sam, ¿no? La caricatura de Estados Unidos, y dice, no traspasar, ¿ya? Espero que diga eso, América para los americanos, ¿ya? Tío Sam. Muy bien, entonces, esta caricatura que se contextualiza en este periodo de la restauración, ¿qué nos va a representar? Pues una doctrina. Acá hay varias doctrinas, ¿ya? Que tienen los nombres de los presidentes de Estados Unidos, ¿ya? Ya que sus gobiernos, pues, iniciaron estas políticas. Doctrina Truman, Monroe, Reagan, y hay otra más, ¿no? Pues, eh, así es, Frank Cóndor, así es, Carla Castro. En efecto, esa es la respuesta, la clave que me están dando. A ver, y ya para ver la respuesta, pues coloco acá un fragmento de un discurso que dio el presidente James Monroe en el Parlamento de Estados Unidos en 1823, la tercera década justamente del siglo XIX. ¿Qué dice James Monroe? A ver, eh, dice que hay algo que puede afectar los derechos e intereses de los Estados Unidos. ¿Ya? A ver, ¿qué dicen? Que los continentes americanos, se refiere pues a América del Norte, América del Sur, no América Central, que los continentes americanos, por la condición de libres e independientes que han adquirido, recuerda que en estos años ya pues se han independizado, Perú inclusive, y mantienen, a que han adquirido y mantienen, no deben en lo adelante ser considerados como objetos de una colonización futura por ninguna potencia europea. O sea, Estados Unidos le está diciendo a las potencias europeas, ustedes dominaron, pero ya terminó su dominación. América ya no les pertenece, y si yo, Estados Unidos, no intervengo en sus asuntos, porque son asuntos europeos, ustedes no tienen por qué intervenir en los asuntos americanos, porque América ya es libre. Bien, entonces a esto, así es, Frank Kevin, conocemos como, de acuerdo con la respuesta Rivera, América para los americanos. Una frase que resume la llamada doctrina Monroe. Así es, fue la oposición de Estados Unidos a una posible intervención de la Santa Alianza en América. La Santa Alianza, como recordarás, era una alianza político-militar de Austria, Prusia y Rusia, a la cual luego se incluyó Francia, ¿ya? Llamándose Cuádruple Alianza, ¿no? Eh, pues tenemos la posibilidad de que estas monarquías, ¿ya? Pues intervengan militarmente en América, ya que España le había pedido a la Santa Alianza que lo haga, ya que España quería recuperar sus colonias. Estados Unidos se opuso. Ahora, quien más se opuso, sin embargo, fue Inglaterra. Fue Inglaterra. Inglaterra se niega a que la Santa Alianza intervenga en América, ya que Inglaterra había apoyado la independencia hispanoamericana, buscando convertir esta región en un gran mercado para sus productos. Ten en cuenta que Inglaterra estaba viviendo en estos años la revolución industrial y necesitaba vender todas esas telas que salían de sus fábricas. España no le permitía antes vender en sus colonias, el monopolio, ¿no? Pues ahora, sin España, a Inglaterra le iba mejor, vendía más. Estados Unidos entonces plantea esto, pero Estados Unidos sabía que realmente no iba a tener que pelear contra los europeos, porque Inglaterra ya había dicho que no y la Santa Alianza había decidido no intervenir en América, porque para llegar de un continente a otro, tienes que cruzar el Océano Atlántico, ¿ya? Y ahí estaba la poderosa marina inglesa que lo impedía, ¿no? ¿Ya? Así que Estados Unidos más fue, pues, como aquel, pues, que amenaza a alguien estando detrás de un muro, pues, saben que no van a poder
romper ese muro y así que pues puede decirle lo que sea, ¿no? Ya, Estados Unidos no era tan poderoso pues en ese tiempo. De todas maneras, este principio de América para los americanos, pues va de alguna manera a ser importante porque Europa tenía que cuidarse de Estados Unidos si quería volver a dominar pues este continente. Muy bien, así que la respuesta que damos es doctrina Monroe. ¿Ya? Ahí está, ahí está. Y eso también era sentar las bases para un futuro dominio de Estados Unidos sobre el resto del continente americano. En efecto, Estados Unidos sintió que su destino manifiesto era el de dominar este continente. ¿Ya? Hablamos de la doctrina del destino manifiesto. ¿Ya? Creían que era su destino. Pues muchos de estos norteamericanos son calvinistas y creen en el destino, ¿no? La predestinación, ¿recuerdas? Pues que eh, ellos están aquí pues para liderar este continente. Ya la doctrina Reagan, la doctrina Truman corresponde a la Guerra Fría, ¿sí? La Guerra Fría. Eso ya pues más adelante. A ver, pasemos a la siguiente, la 4. A ver, acá nos están hablando, acá hay un párrafo extraído de un libro de Dross, Restauración y Revolución en Europa. Ya, nos está hablando de las revoluciones de 1848. ¿Ya? A ver, recordamos que en el siglo XIX se vivieron las llamadas revoluciones liberales. Liberales. ¿Ya? Un conjunto de revoluciones en nombre de la ideología liberal, ¿ya? En defensa de las libertades individuales frente a los estados absolutistas o los estados que eran todavía conservadores y se negaban pues a aceptar cambios políticos, sociales, económicos. Estas revoluciones del 48 tuvieron su epicentro en Francia. ¿Sí? Decíamos que en Francia, en este tiempo, pues se logró sacar a un rey, a un tal Luis Felipe I, y Francia decidió en ese tiempo ya no tener reyes. Se fundó la Segunda República Francesa. La Primera República se había fundado durante la Primera Revolución, la que acabamos de recordar. En esta nueva revolución se volvió a fundar la República, la Segunda República. Y se aprobó el voto universal masculino. Muy bien. Esto fue imitado por otros pueblos de Europa. Sin embargo, esos otros pueblos que lucharon por sus libertades también fracasaron. La revolución del 48 fracasó en tierras italianas, en tierras alemanas, en tierras polacas, etc. Por eso, este historiador nos habla de, de esta revolución y nos habla de que en estas luchas, dice, aparece un nuevo componente social, ya, un nuevo componente social de gran importancia para el desarrollo de futuros acontecimientos en Europa. Pues ¿de quién se trata? ¿Ah? ¿Quiénes serán los nuevos acá? Para 1848, ¿eran nuevos los burgueses? ¿Eran nuevos? A ver, correcto, Kevin Giles, esa es la clave. A ver, eh, ¿quiénes? ¿Los burgueses eran nuevos? Pues no, los burgueses estaban desde mucho tiempo atrás. Son ellos los que estaban haciendo estas revoluciones y estaban de esa manera llegando al poder, poco a poco, ¿no? Poco a poco. ¿Ya? Entonces, ¿quiénes eran los nuevos acá? A ver, me están dando claves. Sí, es correcto. Rivera, Castro Tello, Romero, así es, esa es la clave. A ver, mmm, nos dicen que este sector social van a ser muy importantes porque dice, ellos son los que van a
impulsar reformas de tipo social, como la limitación del horario de trabajo, ¿ya? Pues trabajaban demasiadas horas, así que buscaban reformas que limiten el horario de trabajo, ¿ya? Como lo que hoy existe, una ley de 8 horas. Aquí estaban interesados en limitar la jornada laboral, los burgueses, o también establecer un salario mínimo que no les pague por debajo de esa suma de dinero, ¿ya? Muy bien. Entonces, el texto se está refiriendo, ya se habrán dado cuenta, se está refiriendo a el proletariado. Así es, la C, ¿no? Así es, de acuerdo, chicos, los que me dieron esta clave. El proletariado o la clase obrera. Uh-huh. Recuerda que en estos años también estamos viviendo la primera revolución industrial. Estamos a finales de la primera revolución industrial y sabemos que una consecuencia de esta primera revolución industrial fue el surgimiento de la clase obrera. ¿Ya? Y estos obreros pues van a salir a hacer sus protestas. Ellos se sumaron a la revolución de 1848. ¿Ya? En Francia, ellos se sumaron pues a la burguesía para lograr la caída de ese rey Luis Felipe I. Muy bien, así que el proletariado. Aquí que manifestamos en este esquemita que me pareció correcto traerlo, dice que a pesar del aparente fracaso de las revoluciones, porque solamente triunfaron en Francia, en otros lugares no, los hechos acontecidos en 1848 supusieron el inicio de una progresiva democratización. Así es, en Francia se aprobó el voto universal masculino. Y eso fue un gran paso para la democratización de Francia, que todos los varones mayores de edad puedan votar. Claro, falta todavía un paso más, el voto de la mujer, ¿no? Que se va a dar 100 años después todavía. Y cuando ya la mujer pueda votar, podemos decir que ya se ha democratizado Francia. Y así cualquier otro estado que haga lo mismo. Pues además que se incorporaron a estas protestas, a estas luchas, pues la clase obrera, ¿ya? Muy bien, listo, ¿no? También, claro, el texto continúa, explica más aspectos de la revolución, pero pues vamos a dejarlo allí, ¿ya? Por motivo de tiempo. A ver, pasemos a la siguiente. Nos plantean estas 5 la segunda revolución industrial. Así es. Y nos piden identificar la alternativa que contenga solo elementos de la segunda revolución. Esto nos obliga a saber diferenciar lo que pasó en la primera y la segunda, ¿ya? Así es, diferenciar esto. ¿Ya? Sabemos que la primera revolución es todos los avances que se logran en el aspecto científico, tecnológico, ¿no? Industrial, eh, todo el movimiento obrero, etcétera, desde 1760 a 1850 o 60 aproximadamente. Y la segunda revolución industrial son todos los cambios que se dan desde 1850 o 60 hasta 1914. ¿Ya? Entonces, ¿qué alternativa contiene elementos que correspondan a la segunda revolución industrial? A ver, ya, uy, acá sí me están dando claves diferentes. A ver, ¿ya? A ver, acertaron, muy bien. Carla Castro, muy bien. Kevin Giles, muy bien. Angelo Rivera, así es, esa es la clave. Ajá, ya, si no digo su nombre, y a pesar que me han dado claves, porque tal vez no acertaron, ¿ya? No importa, pues, nos podemos equivocar, corregimos, superamos ya el error, y si viene lo mismo para el examen de admisión, ya, pues ya no, cuando nos equivocamos y nos corregimos, se nos queda grabado en la cabeza ya para siempre. De acuerdo, Will Romero. Muy bien.
A ver, entonces recordemos qué trajo de nuevo la segunda revolución industrial. ¿Qué trajo de nuevo? A ver, nueva fuente de energía, el petróleo y la electricidad. ¿Ya? Por acá está la electricidad. Ajá. Muy bien. El uso de nuevas materias primas como el acero, o mejor dicho, su masificación. O nuevas industrias como la industria química, por ahí lo vi, industria química, eléctrica, automovilística, o sea que los automóviles son una creación de la segunda revolución industrial. O también nuevas formas de organizar el trabajo, de hacer más productivo, ¿sí?, el trabajo industrial. ¿Ya? Esto viene con Taylor, quien planteó esta máxima división del trabajo industrial. O Ford, el Fordismo, emplear una cadena de montaje para facilitar, ¿no?, el ensamblaje de sus automóviles. Por acá vi Fordismo, me parece. O también nuevas potencias industriales, porque en la primera revolución solo Inglaterra se había desarrollado. En esta segunda, Alemania, Estados Unidos, Japón se convierten también en potencias industriales. Estos países los he visto por acá. También nuevas tecnologías, que ya no he colocado por espacio, ¿no?, por tiempo. Sabemos que están, pues, ¿no?, el automóvil, el avión, ¿no? Está el teléfono, ¿sí? Están diferentes elementos de esta segunda revolución. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que me han contestado la mayoría? La B, ¿ya? La B. Industria química, sí, el nuevo, surge con la segunda revolución. Alemania, sí, fue el país que más destacó en la segunda revolución industrial. Y el automóvil es un invento de la segunda revolución. Algunos me dijeron la C. ¿Qué defecto tiene la C? Hablan de industria textil, que empezó con la primera revolución, y la máquina de vapor, que fue el principal invento de la primera revolución industrial. Sí que hay elementos de la primera. El ferrocarril también surgió en la primera. La D también me dijeron algunos, pues en la D, James Watt, pues corresponde a la primera revolución industrial, ya que Watt fue el que perfeccionó la máquina de vapor. ¿Ya? Entonces, esto es de la primera revolución. La máquina de vapor, James Watt, primera revolución. ¿Ya? Barco a vapor, primera revolución. Ya todo lo que sea vapor, pues primera revolución. Muy bien, entonces, así hemos recordado, pues, diferencias entre la primera y la segunda revolución. ¿Ya? Muy bien, vamos a continuar. La 6. A ver, el tema del imperialismo. A ver, hemos estudiado cómo los británicos y también los franceses, muchos otros, se expandieron a lo largo del siglo XIX. Invadieron gran parte de África, el sur de Asia, Oceanía. Muy bien, a esto le habíamos llamado la época del imperialismo. Respecto a la expansión británica o inglesa, tenemos que identificar lo incorrecto. Uy, lo incorrecto. Acá nos solemos confundir. Espero que no me haya confundido y haya marcado lo correcto. A ver, piden lo incorrecto, ¿ah? A ver, me están dando claves, pero no recuerdo cuál es la correcta. A ver. No, 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 no. Ya, hay otra que es la respuesta. Ya me di cuenta. A ver, entonces nos piden lo incorrecto, ¿ya? A ver, en el punto 1 nos señalan que Gran Bretaña o Inglaterra llegó a dominar la India, Hong Kong e Indochina. ¿Pero este punto es correcto o incorrecto? A ver, vamos a ver. A ver, para eso vamos a recordar, pues, este mapa, ¿sí? Lo hemos ya visto antes. Acá aparecen justamente las colonias de las potencias. Los británicos, que nos están preguntando, dominaron todos estos territorios que aparecen de color rosado. Canadá, Australia. A ver, en Asia, la India. Sí, muy bien, la India. ¿Ya? Nos plantearon también Indochina.
pero Indochina acá aparece de color verde. Este verde corresponde a los dominios franceses. Indochina era de Francia, no de Inglaterra. De China, pues Inglaterra controló Hong Kong, pero no dominó toda China. Hong Kong está bien. Entonces, ¿qué error encontramos en la primera afirmación? Que Indochina cayó bajo el dominio británico. Así que el punto uno, eh, pues, es incorrecto, ¿ya? Incorrecto. A ver, ¿qué dicen los muchachos? Allá, ya, hay varias respuestas ya. Ok, ya, ya han acertado algunos. Eh, muy bien. Ya. A ver, Inglaterra invadió completamente China. A ver, como vimos en el mapa, Inglaterra no invadió completamente China, la arrebató Hong Kong, ya obtuvo el control de 5 puertos, pero no toda China, demasiado enorme, ya. Sí fue luego de la guerra del opio, en efecto, Inglaterra derrotó a China en la guerra del opio, le quitó Hong Kong, pero no dominó completamente China. Así que 1 y 2 son incorrectos. Puede ser la A o la D, todavía estamos en la duda. ¿Ya? Ah, ya. Ya. Punto 3, a ver. La expansión tuvo fundamentalmente motivos económicos. Eso sí, claro, siempre son ambiciones económicas las que generan pues todo este tipo de cosas, ¿no? Es la ambición económica la que empuja a la a mayores cosas que se han dado en la historia, ¿no? Ambiciosos, pues. Muy bien. Para defender sus colonias, Inglaterra integró la Triple Alianza. La Triple Alianza se formó a finales de este siglo XIX, ¿ya? Eh, a ver, en efecto, para 1882 nace la Triple Alianza. ¿Y quiénes integraron la Triple Alianza? Acá los tenemos a ver al costado. Alemania, Austria-Hungría e Italia. Inglaterra no está en la Triple Alianza. Inglaterra va a estar en la Triple Entente que se va a formar unos años después. Va a estar aquí junto con Francia y con Rusia. ¿Sí? Las dos alianzas rivales previo a la Primera Guerra Mundial. Así que el punto 4 también es incorrecto. ¿Ya? Muy bien. Por lo tanto, la respuesta que damos es dedo. Tenemos, como ves, 3 incorrectas allí, ¿no? Ahí está. Bien, chicos, son varios que me han dicho la D, otros también me han dicho la A, pues por ahí estaba, ¿no? Por ahí estaba. ¿Ya? Recuerden, siempre las alianzas, ¿ya? Triple Alianza, Triple Entente, aliados, potencias centrales, ¿no? Eje, ¿no? OTAN, Pacto de Varsovia, las distintas alianzas que se han dado, pues, a lo largo eh, del siglo XX. Muy bien, pasemos a la siguiente. A ver, 7. Alsacia y Lorena son territorios disputados históricamente en Europa Occidental. Ya. A ver, dice que para 1871 y por medio de este tratado pasaron estos dos territorios a un país. Pero con la firma de este otro tratado de 1919, esos territorios pasaron a este otro país. Entonces, ¿cómo completamos esos espacios? ¿Ah? ¿Cómo completamos? A ver, ya, muy bien, Frank Kevin, eh, ¿qué más? A ver, bien, Nolasco, ajá, esa es la respuesta. A ver, creo que no, creo que he leído al revés. Ah, sí, he leído al revés, van a disculpar, pero he leído mal, ¿ya? Soy humano también, así que más bien le digo que están en lo correcto. Eh, Sotello,
¿ya? Ángelo Rivera, perdón. Kevin Calla, así es. A ver, recordemos entonces, ¿ya? A ver, muy bien. En este mapita vamos a ubicar a Alsacia y Lorena. Ahí están, ¿ya? Como ves, se encuentran entre Francia y Prusia, que luego se transformó en Alemania. Este mapa corresponde a la unificación alemana, una unificación que se consolidó en 1871, ¿ya? Cuando Prusia absorbió otros estados alemanes y se convirtió en el Imperio Alemán, ¿ya? Previo a esto, en 1870, Prusia había derrotado al Imperio francés de Napoleón III y al derrotarle le quitó a Alsacia y Lorena. Cuando firmaron Prusia y Francia el Tratado de Frankfurt, pues Alsacia y Lorena pasaron a ser incorporados a Prusia. Pero como Prusia se convirtió en Alemania, pasaron a pertenecer a Alemania. A Alemania. ¿Ya? Muy bien. Y así los alemanes pudieron aprovechar el carbón, ¿ya? Que encontraron pues en las minas de Alsacia y Lorena, ¿ya? Y que sirvió pues para el desarrollo industrial alemán. Esto había generado un fuerte revanchismo francés, ¿ya? Y cuando se dio la Primera Guerra Mundial, pues Francia se cobró la revancha. Aliado con Inglaterra, con Estados Unidos y otros, Francia y los demás lograron derrotar a Alemania. En 1919, Alemania firmó pues su derrota en el Tratado de Versalles. Y los territorios de Alsacia y Lorena pasaron entonces de Alemania a Francia nuevamente. ¿Ya? Nuevamente. Así es, Will Romero. ¿Ya? Por eso vamos a quedarnos con la A. Ahí está. La A. Muy bien. ¿Ya? Ahora, ya para la Segunda Guerra Mundial, Alemania le va a volver a quitar a Francia, Alsacia y Lorena, ¿no? Para la Segunda Guerra, cuando Hitler ganaba. Y ya cuando Hitler pierde, Francia vuelve a tomar el control de Alsacia y Lorena. Actualmente, Alsacia y Lorena, pues, pertenecen al Estado francés. Francés. ¿Ya? Como verás, estos territorios han sido motivo de guerra a lo largo, ¿no?, de la historia entre Francia y Alemania. ¿Ya? Y en sí fueron varias guerras, ¿no? Desde la guerra de los 30 años, en el siglo XVII, la guerra franco-prusiana de 1870, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, estas guerras han tenido como causa, entre otras, claro, el control de Alsacia y Lorena. ¿Ya? Muy bien, pasemos a la 8. A ver, son consecuencias de la Primera Guerra Mundial. ¿Ya? Muy bien, entonces recordamos que la Primera Guerra terminó en 1919 con la victoria de los aliados. Los aliados más importantes eran Inglaterra, Francia, Estados Unidos. ¿Ya? Muy bien, también le puedes añadir pues a esto Japón, Italia, Bélgica, Canadá, ¿no? Etcétera. Pero sobre todo, la Primera Guerra Mundial fue la victoria de Inglaterra, Francia y Estados Unidos. Justamente el grupo que dirige el mundo hasta el día de hoy. Muy bien, y el gran derrotado fue Alemania. Y sus aliados, Austria-Hungría, los turcos y los búlgaros. ¿Qué consecuencias trajo la Primera Guerra Mundial? ¿Ya? ¿Qué cambios trajo? ¿Ya? A ver, me están dando claves. Qué bueno. A ver, son consecuencias, dice, ¿no? Son consecuencias, a ver, de acuerdo, Nolasco. Ya, a ver, veamos, ya, veamos esas consecuencias. Nos hemos olvidado, entonces vamos a traerle por acá.
las consecuencias, ¿ya? Esto les había mandado, pues, cuando estudiamos el tema de la Primera Guerra, ¿ya? Ustedes lo tienen. A ver, de todas maneras, vamos a subir, pues, ¿no? Las claves, esta respuesta, lo vamos a subir a internet luego de la clase, ¿ya? Para que, si no han marcado alguna, pues, lo puedan marcar. A ver, entre las consecuencias de la Primera Guerra tenemos que Estados Unidos se convirtió en la primera potencia económica. Así es, fue quien mejor aprovechó ya la guerra, ya que Estados Unidos logró producir más ante la demanda, ¿no? Europea, logró comercializar más, sus bancos crecieron. Muy bien. En cambio, Europa va a caer en crisis. Terminó la guerra y ganadores y perdedores en Europa estuvieron en crisis. Por eso el punto 4 sí es una consecuencia. El punto 4. ¿Ya? Ahí está, ¿no? También desaparecen los estados imperiales. Ya no habrán imperios en Europa. Ya no habrán emperadores en Europa. Alemania, pues Alemania, sabemos, fue castigada, tuvo que entregar sus colonias, Alsacia y Lorena a Francia. Bien, pero acá dice que Alemania se dividió políticamente en dos estados. Y no, había una sola Alemania luego de la Primera Guerra Mundial, una sola, llamada la República de Weimar o de Weimar. Una sola Alemania, un solo estado alemán. En cambio, después de la Segunda Guerra Mundial, es cuando sí surgieron dos Alemanias, la Alemania Federal y la Alemania Democrática, la RFA y la RDA. En cambio, después de la Primera Guerra, pues existe un solo Estado alemán. ¿Ya? Por eso el punto 2 no es consecuencia. No encontramos acá esa división en dos estados. ¿Ya? Aparecieron diferentes países en Europa, ¿no? Polonia, Finlandia, Checoslovaquia, Yugoslavia, etcétera. ¿Ya? Y también otra consecuencia es la creación de la Liga de Naciones o Sociedad de Naciones. Esto es el antecedente de las Naciones Unidas. La ONU surge, o Naciones Unidas, surge después de la Segunda Guerra Mundial. Así que este punto es incorrecto porque no hay Naciones Unidas en este tiempo. Lo que existe es un antecedente llamado Sociedad de Naciones. No es lo mismo la Sociedad de Naciones que la ONU. ¿Ya? Muy bien. Entonces, el punto 1 no, el punto 2 tampoco, el punto 4 sí, el punto 3, la expansión colonialista. ¿No se había dado eso ya antes? ¿No se habían expandido, no habían invadido África ya en el siglo XIX? Y más bien, ahora como no tenían que tomar, comenzaron a pelearse para quitarse entre ellos las colonias. Esta expansión colonialista no puede ser consecuencia, porque si lo aceptáramos, estaríamos diciendo que después de la Primera Guerra Mundial es que recién las potencias europeas pues invadieron África, invadieron cuando ya eso se había producido. Por eso, muchachos, me voy a quedar con la D, dedo, que solo 4 es consecuencia de la Primera Guerra. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿ya? Les pido que repasen, ¿no? Las consecuencias de la Primera Guerra y la Segunda Guerra, porque a veces confundimos las guerras mundiales. ¿Ya? Muy bien. Entonces, espero que hayamos contribuido, pues, a diferenciar las guerras mundiales con esta pregunta. Siguiente, a ver. A ver, tenemos aquí dos grandes revoluciones en la historia, pero de carácter distinto. La Revolución Francesa, una revolución liberal, ¿ya? Dirigida por la burguesía, y la Revolución Rusa, una revolución socialista y dirigida por obreros, y el apoyo de una pequeña burguesía, pero proletariado. Entonces, a pesar que fueron dos modelos de revoluciones, la primera, modelo de revolución liberal, la francesa, y la segunda,
fue modelo de las revoluciones socialistas, la Revolución Rusa, pues nos piden qué diferenció a la segunda de la primera. ¿Ah? ¿En qué se diferencia la Revolución Rusa de la francesa? ¿En qué se diferencia? A ver, ¿qué dicen los muchachos? A ver, muy bien Rivera, muy bien Castro Tello, Kevin Giles. Ajá, así es, esa es la respuesta. A ver, ¿qué nos dicen los muchachos? A ver, recordemos este esquemita, pues la Revolución Rusa en sí abarcó dos luchas, la de febrero y la Revolución de octubre. ¿Ya? Con la Revolución de febrero cayó el zar Nicolás II y se fundó la República. Y fue con la Revolución de octubre de 1917 cuando Rusia se convirtió en un estado socialista. Y para que Rusia sea socialista, ¿qué medida tiene que haberse establecido? Pues la socialización de los medios de producción. ¿Ya? ¿De dónde viene si no el término socialismo? De socializar. Y esto no es, pues, no buscar amigos, ¿no? Socializar los medios de producción significa convertir la propiedad privada en propiedad social o estatal. Hacer que la tierra y la fábrica, no las empresas, los bancos, sean propiedad social, propiedad de todos o propiedad estatal. Ya no propiedad privada. ¿Ya? Entonces, ahí vemos la gran diferencia entre ambas revoluciones. Mientras la Revolución Francesa defendió la propiedad privada y así la burguesía siguió, ¿no? Manteniendo su posición dominante, la Revolución Rusa eliminó la propiedad privada de los medios de producción, ¿ya? Y así atacó a la burguesía. Por eso nos quedamos en esta 9 con la A. Un ratito con la A. Ahí está. ¿Y por qué no puede ser la B, la C? A ver, la B es que ambas revoluciones transformaron las estructuras económicos sociales. Ambas. Si ambas lo hicieron, no puedo encontrar una diferencia allí. ¿Ya? Así es. Y fue la Revolución Francesa la que consolidó un Estado burgués o defendió la libertad y la propiedad privada. La francesa. Nos están preguntando por la rusa. ¿Ya? Muy bien. Entonces, tenemos esta diferencia. Pasemos a la siguiente. El fascismo. El fascismo fue un movimiento ideológico que surgió en Italia luego de la Primera Guerra Mundial. Así es, el fascismo. Pero lo que nos plantean es cuáles son causas para que Italia se vuelva fascista. ¿Ya? Entonces acá, ¿no? Uno lee y no cree pues que todas son causas, ¿no? Hay que ver que solamente dos lo son. Muy bien, entonces para recordar, les traigo ¿no? Estas causas que les había enviado pues cuando estudiamos este tema. A ver, ¿qué recordamos? A ver, que Italia en efecto estaba viviendo una crisis económica, ahí está anotado, y social luego de la Primera Guerra Mundial. Italia estaba mal luego de la Primera Guerra. ¿Ya? Entonces encontramos que el punto 3 sí es una causa, ¿ya? Sí es una causa. A ver, correcto, Carla Castro, así es, correcto. ¿Ya? Correcto, Rivera. Ya, muy bien. Ahí está. Entonces, en esta situación de crisis es que el fascismo va a ser una ideología que se difunda y que se imponga para el año 1922, cuando un líder llamado Benito Mussolini tome el poder en Italia a través de un golpe de Estado conocido como la Marcha sobre Roma. ¿Correcto, Kevin Giles? ¿Ya? Muy bien. A ver, otra causa es el sentimiento de humillación de los italianos.
¿Recuerdas? Decíamos que Italia, que estaba en el bando vencedor, porque Italia estuvo en la Primera Guerra Mundial en el bando de los aliados, que fue el bando que ganó la guerra. Muy bien. A Italia le habían prometido territorios en las costas del mar Adriático, pero de esos territorios que le habían ofrecido para contar con su ayuda, solo le dieron, digamos, la mitad. La otra mitad se lo dieron a Yugoslavia, un país que nació en la Primera Guerra, luego de la Primera Guerra. Entonces, Italia se sintió humillada porque los otros, ya, no le dieron a Italia lo que le habían, ¿no?, prometido. Italia se sintió pues burlada de que la trataban como si fuera un país pequeño, ¿ya? Cuando los italianos pues consideran que su historia fue más grande que el de Inglaterra, el de Francia, el de Estados Unidos, porque en efecto los italianos tienen una historia pues más grande, ¿no? Fueron el imperio romano, ¿no?, en el pasado. Así que este sentimiento de humillación, ya por haber recibido menos de lo que te habían asegurado, pues genera esto, ¿no? Ahora, acá en el punto 1 dice la derrota italiana en la Primera Guerra, pero oficialmente Italia es considerada vencedora de la Primera Guerra, porque estuvo en el bando aliado. Por estar en el bando aliado es considerado, pues, una vencedora. El punto 1 no es correcto. Ahora, como ya había triunfado la Revolución Rusa y un grupo de comunistas, ¿no?, llamados bolcheviques, habían tomado el poder allá en Rusia y habían eliminado la propiedad privada de los medios de producción, la burguesía italiana sintió el temor de que si esa revolución se daba en Italia, la burguesía italiana también perdería sus grandes propiedades. Por eso la burguesía italiana, temerosa, decidió apoyar a Benito Mussolini, que era un anticomunista, que estaba dispuesto a reprimir a los comunistas en Italia. ¿Ya? Entonces, el avance de las ideas socialistas o el avance de los movimientos comunistas en Italia sí es una causa para que en Italia se establezca el fascismo. Sí lo es. El punto 4 no. ¿Por qué no? Porque ¿quién llegó primero al poder? ¿Mussolini o Hitler? ¿Quién llegó primero? Mussolini. Italia se convirtió en fascista desde 1922. En cambio, Alemania tendrá que esperar hasta 1933, cuando recién Hitler llega al gobierno alemán. Así que no es que Hitler haya influenciado sobre Mussolini. Al revés, Mussolini influenció sobre Hitler. Decíamos que Hitler era el alumno, ¿no?, que aprendió de Mussolini, pero el alumno que superó al maestro, ¿no?, porque el fascismo alemán fue más grande que el fascismo italiano. Por lo tanto, nos quedamos con la C. ¿Ya? Muy bien, por aquellos que me contestaron correctamente. ¿Ya? Muchos otros seguramente tienen la respuesta, pero no escriben, pues, porque eh, ya, pues, es su libertad, ¿no? Muy bien, pasemos a ver 11. A ver, dice que poco antes de la Segunda Guerra Mundial se habían configurado varias alianzas entre las potencias. Poco antes de la Segunda Guerra. A ver, por ejemplo, el Pacto de Acero. ¿Ya? ¿Qué países firmaron el Pacto de Acero? Un nombre que suena, pues, una alianza irrompible, ¿no? Pues, ¿quiénes lo hicieron, muchachos? Solamente es un dato. A ver qué dicen. El Pacto de Acero. Ah, mm, no. A ver, recordemos algunos pactos. A ver, Alemania, Japón e Italia se habían convertido poco antes de la Segunda Guerra Mundial en países fascistas.
Ramírez, de acuerdo con la respuesta. Así es, Ricardo. ¿Ya? Estos países fascistas firmaron varios pactos previo a la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, Japón y Alemania firmaron el Pacto Anticominter. Esto es un pacto en contra de la Cominter o Internacional Comunista, es decir, una organización de partidos comunistas en el mundo, ¿ya? Una organización liderada por el Partido Comunista de la Unión Soviética. Es decir, el pacto anticominter era un pacto entre Alemania y Japón para acabar con el comunismo mundial, y esto incluía a la Unión Soviética. El pacto de acero que nos están preguntando lo firmaron Alemania e Italia. Lo firmaron, bueno, ya fue el pacto entre estos dos hombres, Hitler y Mussolini, ¿ya? Así es, los amigotes, pues, de la Segunda Guerra Mundial. Ahí están saludando Mussolini, pues, a su público, con el saludo romano. Muy bien, entonces es un pacto fascista, el pacto de acero. Ya sabemos que Alemania e Italia pelearon juntos en casi toda o bueno, en buena parte de la Segunda Guerra Mundial. Solo que Italia cayó mucho antes que Alemania en la Segunda Guerra. Y el eje, o pacto tripartito, ya así le llamamos pues a la alianza entre Alemania, Japón e Italia. ¿Ya? Así es. Y el eje fue el que trató de ganar la Segunda Guerra Mundial, enfrentando a los aliados. Muy bien, entonces ahí está la respuesta, la C. ¿Ya? Bien, repasen los pactos, muchachos. ¿Ah? Pueden venir, ¿ya? Sobre estos pactos, estas alianzas, quienes lo integraban. Muy bien. A ver, seguimos. El Plan Marshall. Eso ya nos lleva a otro tema, la Guerra Fría. La Guerra Fría, ¿ah? Eso lo hemos estudiado, creo que la semana pasada nomás. A ver, nos dicen que poco después de la Segunda Guerra Mundial, ya, 1947, en Estados Unidos se aprobó el Plan Marshall, llamado así por un secretario de Estado, George Marshall. Esto lo aprueba el presidente Harry Truman. Pues, ¿qué es lo que se establece? Pues, a ver, recordemos, una ayuda económica de Estados Unidos a Europa para ayudar en la reconstrucción de Europa, que estaba devastada por la terrible Segunda Guerra Mundial. Muy bien, así que Estados Unidos va a sacar la billetera, sacó unos 13.000 millones de dólares de ese tiempo, hoy serían pues más de 100.000 millones de dólares actuales, un montón de dinero para ayudar en la reconstrucción de Europa. Decíamos que los objetivos de este apoyo de Estados Unidos era mantener a los europeos alineados a Estados Unidos, que dependan de Estados Unidos. Ahora, el grande entre los capitalistas es Estados Unidos, ya no Inglaterra y Francia. Y por otro lado, si no ayudaba, podía ocurrir que, ante la crisis, los movimientos comunistas que existían en Europa lleguen al poder. Así que Estados Unidos debía ayudar a los gobiernos capitalistas de Europa para neutralizar los movimientos comunistas. Muy bien. A ver, me están dando claves. A ver. De acuerdo, Kevin Giles de la Cruz. De acuerdo, Castro Tello, Carla. Muy bien, estamos de acuerdo con la clave. A ver. En el punto 1 dice que el Plan Marshall fue fundamental para la reconstrucción de toda Europa. Y no fue así, porque los beneficiarios del Plan Marshall fueron los países de Europa occidental. ¿Sí? Eso hemos ya estudiado, inclusive ya vino en el examen de admisión esto. Europa Oriental no. ¿Por qué no? Porque Europa Oriental estaba bajo la influencia ya del socialismo. Países como Polonia, Checoslovaquia, Yugoslavia, Rumanía, Bulgaria, etcétera,
habían adoptado el socialismo o comunismo, ya influenciados por la Unión Soviética. Estos no recibieron ayuda de Estados Unidos. Estados Unidos no va a ayudar a un país comunista, ya solo a los capitalistas. ¿Y dónde estaban los capitalistas? En Europa Occidental. Por eso, Europa Oriental pues va a pedirle ayuda a la Unión Soviética, ¿ya? Y por eso hubo un plan Molotov de la Unión Soviética a Europa Oriental. Por la palabra toda es que es incorrecto el punto 1. El punto 2, Alemania e Italia no recibieron ayuda porque eran países fascistas. A ver, ya terminó la Segunda Guerra Mundial. Alemania e Italia fueron derrotados. El fascismo no sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial en estos países. Ya está muerto Mussolini, se supone que murió Hitler también en la Segunda Guerra Mundial, en el 45, pues Alemania e Italia fueron democratizados, invadidos, fueron democratizados, ¿ya? Entonces, ellos sí recibieron ayuda del Plan Marshall, sí, ¿ya? Ahora, en el caso de Alemania, hay que también precisar que Alemania terminó dividiéndose en dos. Alemania federal, que era capitalista, y Alemania democrática, que era socialista. Quien recibió la ayuda fue la Alemania federal, la RFA. ¿Ya? Muy bien. Esa Alemania recibió ayuda, ¿no? Acá dice que no recibieron ayuda. Pues es falso. El punto 3 sí es correcto, lo acabamos de señalar. El plan Marshall y todo lo que hacía Estados Unidos en la Guerra Fría era para evitar el avance del comunismo en Europa, que llegue a América, había que evitar el avance del comunismo. La clave que estamos dando es la A. Muy bien, pasemos a la siguiente, 13. La descolonización, es decir, la independencia de los países de África y de Asia, que hasta mediados del siglo XX eran colonias, colonias. Muy bien, entonces comenzaron a independizarse luego de la Segunda Guerra Mundial, en nombre del nacionalismo, ¿ya? Los pueblos se levantaron, aprovechando la debilidad de Inglaterra y Francia y otras potencias que habían sido golpeadas severamente durante la Segunda Guerra Mundial. Ahora, como estamos ya después de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué organismo ha sido creado? Pues desde 1945, en la Conferencia de San Francisco, se creó la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, ¿ya? Que reemplazó a la Sociedad de Naciones. ¿Qué posición tomó la ONU frente al proceso de independencia que se estaba dando? A ver, de acuerdo Rivera, de acuerdo Kevin Giles, de acuerdo Ramírez. Muy bien, esa es la clave. La ONU, ¿qué posición mostró? Pues si en la ONU estaban los diferentes países del mundo, pues la gran mayoría de ellos estuvo a favor de la independencia, a favor de la independencia. Es decir, van a adoptar una posición anticolonial. ¿Ya? Acá, pues, para recordar qué cosa, la descolonización, ¿no? Por si nos hemos olvidado, San Marcos ya nos preguntó, ¿y en qué continente se vivió la descolonización? África y Asia. También nos ha preguntado San Marcos, ¿en qué tiempo se vivió eso? No nos preguntaban por fechas, sino es saber que esto ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Muy bien, entonces movimientos anticoloniales. Acá mencionamos justamente la posición anticolonial de la ONU. Ahí está. ¿Y por qué? Porque, a ver, la Sociedad de Naciones que existió antes estaba liderada por Inglaterra y Francia. Y como estos tenían la mayor parte de las colonias, pues ellos no manifestaron un anticolonialismo. En cambio, ahora las Naciones Unidas tenían otros jefes, sobre todo Estados Unidos. Y a Estados Unidos sí le convenía la independencia de las colonias. Porque en la medida que estas colonias dejen
de obedecer a Inglaterra y a Francia, pues, ¿a quién obedecerán ahora? Ahora que se independicen y necesiten plata para poder empezar a construir sus estados. Van a empezar a prestarse dinero, a comprar armas, pues ahí estará Estados Unidos para decirle, pues yo les doy, pero tienen que alinearse a mí. Tienen que adoptar, ¿no?, el capitalismo, tienen que integrar alianzas que yo voy a liderar, etcétera. Así que Estados Unidos, y también pensaba de manera similar la Unión Soviética, jalarlos al comunismo, pues es que la ONU, liderados por Estados Unidos y la Unión Soviética, mostraron esta posición anticolonialista. A ver, sigamos, la 14. A ver, otro tema que hemos visto también la vez pasada, ¿no? Hace poco, he colocado más preguntas de la Guerra Fría y el fin de la Guerra Fría, porque la semana pasada lo estudiamos, pero pues de una forma un poquito acelerada, ¿no? Por eso incidir en estas preguntas. A ver, en la 14 nos hablan de Fidel Castro, el que llegó al poder en Cuba en 1959, el que inició una revolución en Cuba que no ha terminado hasta el día de hoy. Cuba sigue viviendo una revolución. Muy bien. A ver, cuando Castro llegó al poder en el 59 y le preguntaron si él era un comunista, si le preguntaron si él iba a hacer de Cuba, si iba a aplicar el marxismo-leninismo. La respuesta de Castro fue no, ya que la revolución que él había dirigido no era marxista-leninista, ¿ya? Por eso decimos que los 2 primeros años de Cuba con Fidel Castro fue una revolución de carácter nacionalista. Es decir, lo extranjero debía ser nacionalizado, debía ser propiedad cubana. Con esto chocaron con los intereses de Estados Unidos, que tenía grandes propiedades en Cuba. Pero para 1961, Castro ahora sí dice que la revolución cubana es marxista-leninista, es decir, que la revolución sí era comunista. Por eso decimos que pasamos de la fase nacionalista a la fase comunista. Entonces, la pregunta que hacemos aquí es, ¿qué ocurrió para que se cambie la postura? Se decía que no era marxista y ahora se dice que sí lo es. A ver, ¿qué fue lo que ocurrió? Pues, a ver, de acuerdo, Kevin Giles, de acuerdo, Castro Tello, ajá, esa es la clave. A ver, en el año de 1961, Cuba fue atacada por Estados Unidos. ¿Cómo se le conoce a ese ataque? El asalto de la Bahía de Cochinos. ¿Ya? Acá lo ponemos en orden, en este esquemita. Pues Castro llega al poder, cae Batista, como Castro nacionaliza propiedades extranjeras, Estados Unidos le condena un embargo económico. En el 61 se da este asalto a la Bahía de Cochinos. Pero este ataque, organizado por Estados Unidos, fracasó, ¿ya? Castro, pues, logró repeler el ataque, ¿ya? Muy bien, pero ahora lo que teme Castro y los cubanos que estaban a favor de la revolución, porque habían otros, ¿no? Y hasta ahora que están en contra, pues lo que van a temer es que el siguiente ataque de Estados Unidos sea con todo el poder de ese país. Frente eh, a este temor y la necesidad de que alguien pueda proteger a Cuba, Cuba pues ya nada al lado de Estados Unidos, me refiero pues a poder militar, es que Fidel Castro buscó la protección de la Unión Soviética, el único que estaba a la altura de Estados Unidos pues en este tiempo. Y en la Unión Soviética, quien gobernaba en estos años era Nikita Khrushchev. Ahora, la Unión Soviética no va a proteger, no va a ayudar a un país
que no sea socialista, que no sea comunista. Entonces, Fidel Castro, allí fue cuando dice que la revolución cubana es de carácter marxista-leninista, es decir, la misma ideología de la Unión Soviética, ¿ya? Y así, pues, Cuba, podemos decir que ya, ¿no? Es de este carácter y ahora fue aceptada por la Unión Soviética y por los demás países de ese tipo, ¿ya? Y tendrá la protección de la Unión Soviética. Muy bien, entonces, cuando Estados Unidos presionó a Cuba al atacarle en la Bahía de Cochinos, así haya fracasado Estados Unidos, pues empujó prácticamente a Cuba a los brazos de la Unión Soviética. ¿Ya? Si no hubiera ocurrido esto, tal vez Castro hubiera liderado una revolución eh, que se mantenía al margen de Estados Unidos y de la Unión Soviética, al margen. ¿Ya? Al final, pues, terminó apegándose a la línea del comunismo. Bien, y hasta ahora, pues, no sale del comunismo, ¿no? Muy bien, pasemos a ver, recordemos ahora la guerra de Vietnam, ¿ya? Siempre brevemente, porque estamos solo resolviendo algunas preguntas en este repaso. A ver, la guerra de Vietnam, ¿ya? A veces nos mareamos, que el norte, el sur, nos colocan acá Saigón, tal vez Hanoi, pues para no marearnos, veamos primero el mapa, ¿ya? A ver, en 1954, luego que los vietnamitas consiguieron su independencia frente a Francia, ¿ya? Vietnam, que es este territorio que ustedes ven acá, se dividió en dos, ¿ya? Vietnam del Norte, con capital en Hanoi, y Vietnam del Sur, con capital, por acá lo vemos en Saigón. Mientras el gobierno de Vietnam del Sur era capitalista, era aliado de Estados Unidos, el gobierno de Vietnam del Norte era socialista, ¿ya? Era aliado de la Unión Soviética. Muy bien, pero no podían existir dos Vietnam, ¿ya? Los vietnamitas, pues, eran un solo pueblo, pero las ideologías y los intereses extranjeros los separaban. Entonces, para los años 60 se va a vivir la guerra de Vietnam, la lucha entre el Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, entre el comunismo y el capitalismo, ¿ya? La Guerra Fría, ¿no? Es lo típico en la Guerra Fría, que se enfrenten los comunistas y los capitalistas. Ahora, por más que Estados Unidos le mandaba ayuda y armas al gobierno de Saigón, al de Vietnam del Sur, ¿qué ocurre? Que dentro de Vietnam del Sur surgió una guerrilla comunista llamada el Vietcong. Y el Vietcong quería tumbar al gobierno capitalista de Vietnam del Sur, tomar el control de Vietnam del Sur y unir Vietnam del Sur a Vietnam del Norte. ¿Ya? Y Vietnam del Norte le pasaba armas al Vietcong para que lo haga. Muy bien, estas circunstancias, Estados Unidos entró a la guerra para salvar al gobierno capitalista de Vietnam del Sur. Pero por más que Estados Unidos envió, ¿no?, tropas, armas, realizó bombardeos y todo lo que Estados Unidos podía hacer sin usar armas atómicas, porque la Unión Soviética también los tenía, y lo mejor era no usarlo para que el otro no te responda de la misma forma. Estados Unidos no pudo derrotar al Vietcong, ¿ya? No pudo derrotar a Vietnam del Norte. Optó por abandonar la guerra, ¿ya? Acá no mencionan ya la parte final de la guerra. Nos dice, la ofensiva final comunista tuvo lugar en 1975. Para esta fecha, ya Estados Unidos había retirado sus tropas, ¿ya? Entonces, como ya no estaban los norteamericanos, los comunistas, el Vietcong, tomó Saigón, tomó la capital de Vietnam del Sur, ¿ya? Muy bien, entonces Vietnam del Sur cayó en manos de los survietnamitas, de los comunistas del Vietcong. En el año 76
se reunificó el país. Vietnam del Norte y Vietnam del Sur se unieron en una república socialista. Hay un solo Vietnam, ¿no? Por algo, porque hubo un ganador acá. Muy bien, entonces, ¿qué podemos inferir de lo que nos pusieron como información en la pregunta, ¿no? ¿Qué respondemos acá? A ver, ¿cómo nos ayudan los chicos? A ver, me dicen que es beso, besito, a ver, claro, la respuesta es besito, ¿ya? Muy bien, Carla Castro. Eh, Ahí está, ¿no? Justamente lo que estaba explicando, aquí está la paz de Estados Unidos y Vietnam del Norte, Estados Unidos se retira y esto permite que los comunistas tomen el control. Estados Unidos fue a salvar al gobierno capitalista de Vietnam del Sur y al final le abandonó y este gobierno cayó. Por eso se considera que fue una derrota de Estados Unidos. La respuesta que estamos dando es la B. Vietnam del Sur cae en manos de los comunistas, lo que significó un fracaso de la política externa norteamericana en los 70. Así es, ¿no? Cuando quieren molestar a Estados Unidos, le recuerdan pues la guerra de Vietnam, ¿ya? Cuando quieren molestar a los peruanos, le recuerdan la guerra con Chile, ¿no? Y que son pues, digamos, situaciones hasta traumáticas para muchos nacionalistas. 16. A ver, eh, la guerra entre Irak e Irán, ¿ya? Entre 1980 y 88 se pelearon iraquíes e iraníes. Acá nos plantean las causas de estas luchas, ¿ya? Así que voy a agregar aquí, pues, ¿no? Las causas justamente, ¿ya? Eh, a ver, para no perdernos, vamos a colocar el mapa, ¿ya? Aquí, a ver, esto es cercano Oriente, bueno, ya llegando a Medio Oriente. Acá está Irak, un país árabe, ¿ya? Para este tiempo, pues, se había convertido en una república árabe, ¿no? Musulmana. Y acá está Irán, ¿ya? Que también se había convertido para estos años en una república musulmana, también creen en Alá, ¿no? Ambos, pero los iraníes no son árabes. Los iraníes son descendientes de persas. Los iraquíes son descendientes de árabes. Y árabes y persas, pues, han tenido guerras a lo largo de la historia, ¿no? Una rivalidad que en la pregunta nos lo plantearon. Árabes y persas. Ahora, en común tienen la misma religión, la musulmana, el Islam. Pero recuerdas, te había dicho antes que los musulmanes se dividieron en dos grupos, chiitas y sunitas. Pues el gobierno de Irak, encabezado por Saddam Hussein, era un gobierno sunita. En cambio, en Irán, el gobierno, que estaba en manos de un tal Ayatollah Khomeini, él era un chiita. Así que había una rivalidad religiosa por las tendencias distintas. Es como cuando en Europa se mataban católicos contra protestantes. Muy bien, ya, pero lo más importante no creo que sea ni la etnia ni la religión, ¿no? Lo que los llevó a la guerra era el petróleo. El petróleo que abunda en esta parte de acá, por acá hay una región que se llama el Shat el Arab, zona disputada por Irak y por Irán. Así que esto lo llevó a la guerra. Ahora, lo que nos preguntan acá es, ¿por qué Estados Unidos apoyó a Irak? ¿Por qué apoyó a Irak? ¿Por qué apoyó a Saddam Hussein, que era el dictador de Irak? ¿Ya? ¿Por qué motivo? Porque Irán había vivido ya previamente una revolución llamada fundamentalista. Los fundamentalistas son aquellos musulmanes que rechazan el capitalismo, ¿ya? El liberalismo, y también rechazan el socialismo, el comunismo. Ninguna de estas dos ideologías convence a los fundamentalistas islámicos. ¿Qué es lo que los convence a ellos? El Islam, solo el Islam, ¿ya? Es decir, organizar
la sociedad conforme lo que ha dicho Alá, ¿no? La religión. Entonces, Irán rechazó la influencia de Estados Unidos que existía en Irán, ¿ya? Irán se estaba viendo un país occidental, ¿no? Por la influencia norteamericana. La revolución iraní, pues, rechazó lo occidental, ¿ya? Era una revolución fundamentalista. Muy bien. ¿Qué teme Estados Unidos? Que esta revolución, ¿ya? En la que inclusive los iraníes tomaron la embajada de Estados Unidos en Irán, ¿ya? Tomaron, secuestraron inclusive gente ahí exigiendo, eh, bueno, es una historia larga esta, temía Estados Unidos que esto que estaba pasando en Irán se expanda y que otros países musulmanes adopten la misma posición que Irán. ¿Ya? Irán se había convertido en un enemigo de Estados Unidos y hasta el día de hoy sigue siendo un enemigo de los más, ¿no? Radicales de Estados Unidos. Hasta hoy, ¿no? Muy bien. Entonces, había que derrotar a Irán. Como Irán tenía como rival a Irak, entonces Estados Unidos apostó por Irak. Mira, Irak, te voy a dar armas, te voy a dar plata, derrota a Irán. Y así, pues, esta revolución fundamentalista no se expande. Por eso voy a marcar aquí la B como respuesta. ¿Ya? Al final no salió como esperaba. Irak no pudo derrotar a Irán. La guerra terminó empatada. Los dos débiles, pues, retiraron sus fuerzas. ¿Ya? Muy bien. Estados Unidos se sintió, pues, decepcionado de Irak, decepcionado de Hussein. Este aliado no sirvió. Cuando Hussein quiso recuperarse, ¿ya? Estados Unidos no le ayudó en su recuperación. Entonces, ¿qué hizo Saddam Hussein? Saddam Hussein lo que va a hacer es invadir un pequeño país llamado Kuwait. Kuwait. Acá está Kuwait. ¿Ya? Pero cuando esto hace Irak sobre Kuwait, va a dar inicio a otra guerra, la guerra del Golfo. A ver, el fin de la Guerra Fría, muchachos. El fin de la Guerra Fría. Hay varios acontecimientos que se consideran que marca el final de la Guerra Fría. La caída del muro de Berlín, ¿ya? La desintegración de la Unión Soviética, la reunificación alemana. Muy bien, pero vamos a ordenarlo, ¿ya? Que es lo que nos pide esta pregunta. Así que por acá voy a colocar este cuadrito para ordenarnos. A ver, en el 85 llegó al gobierno de la Unión Soviética Gorbachev, ¿ya? Y esta, al ver al país en una crisis, va a hacer cambios, ¿ya? En el 87 empezó a implementar una reforma conocida como la perestroika, una reestructuración económica, establecer un capitalismo de libre mercado en la Unión Soviética. Así que perestroika sería primero, y ya tenemos clave, ¿no? En el 89, los berlineses destruyeron el muro de Berlín, ¿sí? Un 9 de noviembre, 89. Esto simbolizó el fin de la Guerra Fría y esto posibilitó la reunificación alemana que se dio al año siguiente. En la conferencia 2+4, que dio lugar a un tratado que consolidó la unificación alemana. Esto en el 90. Y ya en el 91, frente a una crisis ya imposible de solucionar en la Unión Soviética, Gorbachev terminó renunciando a la presidencia de la Unión Soviética. En el 91, la Unión Soviética se partió en 15 países. ¿Ya? Entonces, ordenándonos, la respuesta que tenemos es dedo, por supuesto. Dedo. ¿Ya? Ahí está. Muy bien, apurémonos, que nos queda poquitos minutos. A ver, 18. Yugoslavia. A ver, Yugoslavia, ¿ya? A ver, Yugoslavia era un estado socialista después de la Segunda Guerra Mundial. Era también una república federal, o sea, integrada por varias repúblicas. Eslovenia, Croacia, Bosnia, Serbia, Montenegro,
en Macedonia, ¿ya? Y también habían provincias como Kosovo. Muy bien. ¿Qué pasó con Yugoslavia? Lo que había mantenido unida a Yugoslavia, a todas estas repúblicas, era la ideología socialista y un gobernante enérgico llamado Tito. Pero después que Tito murió en 1980, es que ante la crisis del régimen socialista que se derrumbaba, pues estas repúblicas optaron por separarse. Y se van a separar porque cada república tenía gente distinta. En lo étnico, en lo religioso, habían diferencias. Así que se van a separar. ¿Ya? El primero que plantea su independencia es Eslovenia. Se separa y prácticamente no hubieron inconvenientes en la independencia de Eslovenia. Macedonia también se separa casi sin problemas. Ellos fueron ya los que inician. Eslovenia, Croacia y Macedonia inician. Cuando Croacia y Bosnia-Herzegovina declararon su independencia de Yugoslavia, Serbia saltó, se opuso enérgicamente. ¿Por qué motivo? Porque los serbios no vivían únicamente en la República Serbia. Muchos serbios vivían también en Bosnia-Herzegovina y también en Croacia. ¿Ven estas manchitas azules? Pues indican la presencia de serbios. Entonces, Serbia, una república de Yugoslavia, no aceptó la independencia de Bosnia, que se separe Bosnia y Croacia, porque en el interior de Croacia y Bosnia habían también serbios. Y estos serbios se negaban a la separación de Bosnia con el resto de Yugoslavia. ¿Ya? Por eso se van a dar sangrientas guerras dentro de estas repúblicas, ¿ya? Porque unos querían independizarse y otros no. A ver, ¿el conflicto tuvo como causa principal la rivalidad étnica y religiosa? Sí, esto ha sido 2 veces pregunta de San Marcos. ¿Eslovenia y Serbia fueron los primeros en proclamar su independencia? No, los 2 primeros fueron Eslovenia y Croacia. Esto también fue pregunta de San Marcos. ¿La independencia de Bosnia-Herzegovina fue resultado de una sangrienta guerra? Sí. Los bosnios son musulmanes y fueron masacrados por los serbios. Kosovo fue el último estado en independizarse. Sí, cuando ya pasó el tiempo y consiguieron su independencia Eslovenia, Croacia, Macedonia, Bosnia, Kosovo planteó su independencia. Los kosovares también son musulmanes y los serbios nuevamente pues los bombardearon, ¿no? ¿Ya? Ya en la actualidad Kosovo ya es independiente. Es el último territorio que se separó de Yugoslavia. Hoy ya no existe Yugoslavia después de toda esta desintegración. Muy bien, marcamos dedo y tenemos 2 últimas preguntas. Ya no ganó la hora. A ver, en la 19 vemos esta imagen, este parche que corresponde a la guerra del Golfo Pérsico. Estados Unidos contra Irak. Esto ocurrió en 1991. ¿Qué había pasado? Que Irak había invadido Kuwait en el año 90 para tomar el petróleo kuwaití y recuperarse de la guerra que tuvo contra Irán. ¿Está bien? Estados Unidos le dijo, no, retírate de Kuwait, ya que sus corporaciones petroleras tenían inversiones, estaban presentes en Kuwait, y esto pues afectaba a Estados Unidos. La ONU condena la invasión de Irak sobre Kuwait y hace una convocatoria para echar a los iraquíes de Kuwait. Y así se dio la guerra del Golfo Pérsico en el año 91. A ver, ¿qué nos han puesto acá? Esta imagen corresponde a la guerra entre Kuwait e Irak, pero fue una invasión, no una guerra. A ver, veamos. Corresponde al bombardeo de las fuerzas aliadas en contra de Irak. Sí, los aliados eran Estados Unidos y 30 países más que bombardearon a las fuerzas iraquíes y ganaron. La intervención militar de Estados Unidos en la guerra entre Irak-Irán, no, esa guerra Irak-Irán ya había terminado. Fue causada como reacción al intento de Irak por tomar el control del petróleo de Kuwait. Sí,
Así que correcto es 2 y 4. ¿Ya? Voy a quedarme con 2 y 4, la C. Y la última, ya, espero que no se moleste el profesor, pues, siguiente. En la última, la 20, en el año 2001, Estados Unidos, con apoyo del Reino Unido, invadieron Afganistán y sacaron del poder temporalmente, porque hoy han regresado, sacaron del poder temporalmente a los talibanes del gobierno de Afganistán. Los talibanes no eran comunistas, ellos eran fundamentalistas, es decir, aferrados al Islam radicalmente. Muy bien, entonces, ¿por qué Estados Unidos invadió Afganistán en el año 2001? Pues poco antes de esto, ya, unos aviones habían impactado contra las Torres Gemelas el 11 de septiembre del año 2001. Se responsabilizó, ¿no? Estados Unidos le echó la culpa a Al Qaeda y a Osama Bin Laden. Y se aseguraba que Osama Bin Laden estaba, pues, protegido por los talibanes de Afganistán. Así que Estados Unidos fue por Al Qaeda, que supuestamente estaba en Afganistán, y así invadió Afganistán. 20 años se quedó Estados Unidos en Afganistán. 20 años. Muy bien, este año se ha retirado y Afganistán ha vuelto pues al caos de antes. Los talibanes han retomado el control político de ese lugar. Entonces dice, pues, entonces, ¿qué hizo Estados Unidos durante estos 20 años que invadió Afganistán? ¿No se supone que fue a democratizarla y todo eso? Bueno, entonces vamos a marcar dedo. Sería todo de mi parte, muchachos. Ya nos vemos en otro momento. ¿Ya? Disculpen que me haya excedido el tiempo. Nos vemos. Ya, cuídense. Saludos, maestro Venezuela. Saludos.